Estructuras disipativas y evolución, por Manuel G. Velarde. De la biología a la física. No hay razón para pensar que los sistemas biológicos escapen a las leyes física y de la química. Y si a veces nos parece que no se rigen por ellas, es porque a buen seguro ambas ciencias precisan ser ampliadas. Significa ello que quizá haya aún que descubrir nuevas leyes o inventarse nuevos conceptos o nuevas formulaciones en física o química para poder entender lo que se nos escapase de la biología. Apañados estaríamos si los seres vivos no pudiesen estudiarse como una fase termodinámica más de la materia. Pero la reducción de la biología a la física y química y la descripción de sus leyes mediante la matemática no supone conflicto alguno, porque no siendo necesariamente el todo la suma de las partes, cabe bien imaginar que los sistemas biológicos, sistemas muy complejos, posean leyes funcionales, cualitativas y cuantitativas, no directamente extrapolables del conocimiento de las leyes de las partes. La cosa vital y su funcionamiento, etcétera, corresponden a un estado sinergético del sistema y su nivel descriptivo está por encima del nivel de la descripción de las partes. El asunto se parece muchísimo a lo que ocurre con algunos sistemas físico-químicos. Sin la relación alguna con la biología y que tienen funcionamiento cooperativo, tales como el ferromagnetismo, la superconductividad, la convección hidrodinámica, la turbulencia, el sincronismo puramente físico-químico, etc. Sistemas aislados y sistemas abiertos. Principios de la física y en particular de la termodinámica clásica son el de la conservación de la materia y el de la conservación de la energía. Nada se crea, nada se destruye, sino que se transforma. Otro principio es el de crecimiento de la entropía o principio de la degradación de la energía y de la evolución temporal irreversible de los sistemas aislados, o sea, de aquellos que no intercambian ni materia ni energía con el exterior. Mecanoestadísticamente, este principio es un principio de desorganización progresiva. En un sistema aislado, la evolución es hacia la homogeneización de sus partes, hacia su entropía o desorden máximos, hacia su muerte térmica. Una barra de metal inicialmente calentada por uno de sus extremos, dejada evolucionar libremente, tenderá a tener la misma temperatura por doquier. Grosso modo, ello ocurre en un tiempo en segundos inferior a 100 veces su longitud medida en centímetros. La parte fría se ha calentado y la caliente se ha enfriado, alcanzando toda la barra una misma temperatura, que no es la media de las dos inicialmente extremas. Es el estado de muerte térmica, y no hay posterior evolución a partir de ese equilibrio termodinámico. ¿Qué ocurre, sin embargo, si el sistema no se deja aislado, sino en contacto intenso
con su exterior. Por ejemplo, sometiendo la barra continuamente a un fuerte calentamiento. ¿Qué ocurre con un sistema que recibe materia del exterior y la transforma para después echarla degradada al exterior? Intentar la explicación con conceptos y leyes propios del equilibrio o de la vecindad del equilibrio sería seguir lo que Whitehead llamaba la fallacy of misplaced concreteness. Y desgraciadamente, esa norma ha imperado durante casi un siglo en la aplicación de la termodinámica a los sistemas biológicos. Cuando un sistema puede intercambiar materia o energía en cantidades grandes con su exterior, las cosas pueden suceder de diversas maneras. El sistema puede resistir en su estado, deteriorarse drásticamente o evolucionar a formas mejoradas. Por de pronto, si el intercambio no es de materia, sino solo de energía, el estado de equilibrio no viene dictado por el máximo de su entropía, sino por el balance o competición entre su entropía y su energía interna, a la temperatura en que se realiza el intercambio energético. Tal ocurre con los cristales que se suelen formar bajas temperaturas frente a los plasmas o gases que suelen corresponder a las altas temperaturas donde la parte entrópica domina el equilibrio, pero aún eso solo es cierto cuando el intercambio con el exterior es débil, pues si el intercambio es fuerte, la energía o de materia, entrada o salida de reactantes, etcétera, o bien si dentro del sistema hay procesos violentos, autocatálisis, saturación, retroalimentación, etcétera. El asunto no es fácil y la predicción solo es realizable en contados casos. Es el dominio de los procesos muy alejados del equilibrio para los que una teoría general no existe aún. Tal es el caso, termodinámicamente hablando, de los sistemas biológicos, de los seres vivos y por tanto de la evolución biológica, en tanto que proceso físico-químico. En los procesos fuertemente disipativos o muy alejados del equilibrio que pueden ocurrir en los sistemas abiertos, un ser vivo recibe luz solar, se alimenta, defeca, etc. Nuestra imagen intuitiva carece de perspectiva, pues solo los valores medios característicos de la propia definición de equilibrio termodinámico dejan o pueden dejar de ser relevantes, es decir, pueden ser menos relevantes que sus propias desviaciones, sus errores, haciéndose la caracterización de estos errores de las fluctuaciones de las variables físico-químicas, el objeto científico esencial e instrumental de la descripción. Hablar de fluctuaciones, de errores, etcétera, es hablar de azar, y lo que decimos equivale a afirmar que el azar puede ser primordial en la descripción de un sistema abierto frente al determinismo y la evolución clásica de los sistemas aislados. Es posible la evolución hacia formas y funciones mejoradas, más ordenadas mediante el azar. Esa es la pregunta que muchos científicos se han planteado a lo largo de la historia de la humanidad, con poco éxito, sin embargo, de una formulación científica coherente. Hasta la última década,
los 70 del siglo XX, gracias al trabajo revolucionario científicamente hablando de Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química 1977, el punto de partida de Prigogine ya en 1945 es que un sistema abierto pudiera muy bien evolucionar disminuyendo su entropía, sin por ello contradecir el segundo principio de la termodinámica antes enunciado. Para ello es preciso que el intercambio de entropía del sistema con el exterior sea negativo. Es decir, que si admitimos que el sistema en su exterior forma un nuevo sistema aislado, entonces el exterior se desordena. Por lo que decía Schrödinger en su libro, ¿qué es la vida? Un sistema abierto, un ser vivo, existe y vive de negaentropía, de entropía negativa. De todos modos, cualesquiera que sean los procesos en el interior, es decir, en el propio sistema, estos procesos producen entropía. Guárdese el lector de caer en la trampa en que muchos científicos metidos a filosofar han caído en el siglo XIX y aún en el XX, de considerar que tales argumentos cabe extrapolarlos a todos los seres vivos y luego al universo como sistema aislado, y que de ahí se concluya que el universo, si fuese un sistema aislado, evoluciona hacia su muerte térmica, porque tal extrapolación es metafísica y no consecuencia de los principios de la termodinámica. Los esfuerzos de Prigogine y colaboradores desde 1945 han consistido en evaluar el ritmo de producción de la entropía en los diversos sistemas abiertos. Mínimo, máximo, son las primeras preguntas que, por analogía con la mecánica, se hacen en termodinámica y por analogía de la termodinámica de equilibrio, en las que los sistemas abiertos alejados del equilibrio. Experimentalmente, Trincher, 1965, se ha podido observar que en las etapas de crecimiento, de ordenamiento, el ritmo de producción de entropía, de gasto energético, de disipación, etcétera, no era mínimo y ni siquiera constante, sino variable con el tiempo, mientras que en etapas de vida estacionaria era mínimo. Fue el primer gran logro de Prigogine, pues la predicción teórica era anterior a los trabajos experimentales en un momento en que no se soñaba en la real utilidad de la termodinámica. Antes, por el contrario, se daba por incompatible con el entendimiento de la vida y de la evolución de los seres vivos. Desde entonces, 1945, se ha recorrido un gran trecho sin que, insistimos, haya una teoría termodinámica bien establecida y completa. Pero algunos aspectos del crecimiento y de la evolución de los sistemas físico-químicos abiertos se han entendido y sobre ellos tratamos en las secciones que siguen. Estructuras disipativas y relojes biofísico-químicos. Formas espaciales geométricamente estructuradas en sistemas reactivos, así como oscilaciones temporales de las concentraciones de reactantes, eran ya conocidas en el siglo pasado. Tras los trabajos de F. Ronch, R. Liesengang y otros,
su correlación con la biología y los procesos vitales ya fue pioneramente establecida por al menos S. Leduc y H. Bernard a principios de nuestro siglo, e incluso por Lord Rayleigh, aunque este último menos metafísico que los otros, no comentó sobre la eventual trascendencia del asunto, a pesar de haber sido, junto con Lord Kelvin, quien inició el desarrollo de la termodinámica de los procesos disipativos fuera del equilibrio. Más tarde, W. Bray puso de manifiesto que en un cierto proceso reactivo había oscilaciones temporales de los reactantes y atribuyó su origen a mecanismos de autocatálisis. Sin embargo, todavía en 1968 se hacían esfuerzos para achacar las oscilaciones a causas ajenas a la dinámica del proceso químico. Y además, ¿cuántos químicos o electroquímicos no siguen aún hoy día, dejando de lado resultados de laboratorio, esporádicos o no, si lo que aparece no son valores estacionarios cuasi constantes de las variables de consideración? Más recientemente, ya en 1958, Belousov descubrió que en el proceso reactivo de bromato potásico, sulfato sérico y ácido cítrico en ácido sulfúrico diluido, la razón de las concentraciones del ion sérico, serio más 4, amarillento, aceroso, serio más 3, incoloro, variaba rítmicamente en el tiempo, constituyendo un auténtico reloj químico. Después, Zhabotinsky, 1964, puso de manifiesto que lo mismo ocurría si se cambiaba el ácido cítrico por malónico, bromalónico o análogo, e incluso si el serio se sustituía por el manganeso u otro catalizador. Tras estos, ha habido numerosos experimentos destinados a ilustrar la gama amplia de estructuras espaciales, temporales o espaciotemporales, ondas de concentración, etcétera, que pueden obtenerse en reacciones suficientemente fuera de equilibrio, en ocasiones violentamente, como en procesos de deflagración o combustión. Como ilustración, en el pie de la figura se da el protocolo de la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Teóricamente se demuestra que en el caso de una reacción química sin catálisis, toda variación espontánea de la afinidad cuyo valor dirige el proceso de la reacción implica una variación de igual signo en la velocidad de la propia reacción, de modo que el sistema busca necesariamente el equilibrio o una prolongación del mismo. Es la consecuencia del principio de moderación de Le Chatelier-Brown, de Donder. Pero si acaso hay autocatálisis, por ejemplo, cabe una oposición en los signos de dichas variaciones. Y esto es lo que nos acerca termodinámicamente a la biología, más que otra cosa, porque los ciclos biológicos suelen comportar autocatálisis. En el ciclo de la respiración, de la glucólisis para fabricar ATP, sustancia
que permite a la célula acumular energía, es preciso disponer de ella al principio y ella ayuda a generarse. Los ciclos biológicos se realizan claramente a gran distancia del equilibrio termodinámico. Por eso, el alejamiento del equilibrio cabe concebirlo como una fuente de posible ordenamiento arquitectónico, forma o funcional del sistema físico-químico o biológico. En esta sección vamos a comentar las diversas posibilidades fenomenológicas de coherencia y cooperatividad o sinergesis en un modelo sencillo de sistema reactivo abierto y funcionando muy alejado del equilibrio. Su realismo no es aquí la cuestión, pero lo que sí importa es que contenga algunos de los elementos más básicos, corrientes y relevantes de un sistema biofísico-químico. Estos van a ser: 1. Autocatálisis, que en el caso más sencillo sería un paso de reacción X más Y que tiende a 2X entre dos reactantes X y Y. Segundo, saturación que obedezca a la forma más sencilla de Michaelis-Menten, es decir, una velocidad de reacción del tipo X sobre paréntesis 1 más QX, paréntesis, donde Q es un parámetro que da una idea de la potencia de la saturación. Variar Q puede significar que tomamos otra enzima en otra vasija. Y por último, tercero, tanto X como Y pueden difundirse, ir de un punto a otro de la vasija de reacción. Un esquema global que involucre estas características podría ser el siguiente: A que tiende a Y, X más Y que tiende a 2X, X enzima P, donde A y P se consideran productos cuya concentración mantenemos constante. Por eso, el sistema es abierto, porque continuamente suministramos A desde el exterior y retiramos P. El alejamiento del equilibrio viene claramente expresado porque solo consideramos pasos de reacción que proceden de izquierda a derecha, sin reversibilidad. Estamos de hecho suponiendo un proceso infinitamente alejado del equilibrio. En un tal proceso global nos preguntamos, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el sistema evolucione a partir de unas concentraciones iniciales de A, X y P hacia un estado estacionario. No podrá ir a un estado de equilibrio por la restricción que hemos hecho de los sentidos en los pasos de reacción. Efectivamente, un posible estado estacionario es el que corresponde a Y sub 0 igual a 1 menos QA y X sub 0 igual a A sobre Y0, y que además es homogéneo. Las concentraciones X0 y Y0 son las mismas por doquier en la vasija. Y además, como estado homogéneo es único, el lector puede encontrar los detalles matemáticos en las referencias del autor. Pero ¿es este estado estacionario homogéneo, único, estable, frente
a cualquier perturbación externa, variaciones de A, o fluctuación espontánea interna, variaciones de X y Y? La respuesta es negativa. En efecto, perturbando A o Q, es decir, fijado A u observando otra vacía en reacción con otra enzima que se rija por una forma cuantitativamente distinta de la misma ley de saturación, resulta que el proceso puede conducir primero a estados estacionarios no homogéneos, de modo que la distribución espacial de la vasija de reacción de las concentraciones de los reactantes X y Y forma una estructura geométrica bien definida. Es el caso de la estructura disipativa espacial. En la figura se ilustra el fenómeno que cualitativamente da una idea de lo que ocurre en la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Segundo, otra posibilidad es que el proceso A, B y C conduzca no a un valor estacionario constante de las concentraciones X y Y, sino a variaciones temporales periódicas de las concentraciones de dichos reactantes, con un periodo bien definido. Estamos entonces en el caso de oscilaciones temporales de un reloj biofísico-químico mantenido, porque siendo el sistema abierto al exterior, aportamos continuamente el producto A para que el paso A del proceso reactivo pueda seguir desarrollándose indefinidamente. Tales relojes se denominaron ciclos límites del proceso o del sistema y son ejemplo de estructura disipativa temporal. La figura 3 ilustra gráficamente el fenómeno tercero. La tercera posibilidad es que el proceso dé lugar a una distribución espacial geométricamente bien definida, pero con concentraciones que a su vez oscilan en el tiempo con periodo bien definido. Es la estructura disipativa espaciotemporal para sistemas en los que solo hay dos reactantes intermedios relevantes, X y Y. En nuestro caso, solo son posibles estados estacionarios o fenómenos de periodo bien definido en el tiempo. Si hubiese tres o más reactantes intermedios, cabría asimismo un funcionamiento caótico del proceso. Cuando el comportamiento es coherente, organizado, es interesante retener el reactante A que se añade desde el exterior al sistema de manera incoherente, diríamos aleatoria, y sin embargo el sistema lo recoge para organizarse, para establecerse en un modo de funcionamiento colectivo y sinergético. Ahora cabe preguntarse, ¿cuándo y bajo qué condiciones se da una u otra estructura disipativa? Y una vez dadas, ¿son o no estables? ¿En qué rango de fluctuaciones A, X y Y son estables? E incluso, dado un reloj biofísico-químico, un ciclo límite para el enzima Q1, ¿dará lugar el enzima Q2 también a un comportamiento temporal periódico para los mismos valores de A y P? De nuevo, el problema demanda el estudio de la estabilidad del reloj frente a perturbaciones externas. A
y frente a variaciones, fluctuaciones espontáneas de las concentraciones de los reactantes X y Y, entonces podría ocurrir que pudiésemos desestabilizar un ciclo límite dado, de modo que el proceso tomase otro comportamiento como otro ciclo límite o una estructuración espaciotemporal diferente, y así, mediante transiciones, unas después de otras, fuese evolucionando. Si al final de una serie de transiciones el sistema recordase las etapas intermedias o su situación inicial, entonces tendríamos una forma primitiva de código genético del mismo. Por eso, en la sección siguiente pasamos a ocuparnos de las fluctuaciones y del papel del azar en una transición vía inestabilidad. 4. Ordenamiento a través de fluctuaciones, complementariedad entre azar y necesidad. Aquí anexamos una carta de Darwin a Asa Gray, 22 de mayo 1850. ¿Qué es lo que hace que un sistema desordenado, abierto e interactuante con su exterior, cede de procesos autocatalíticos de saturación, etcétera, de pronto, inesperadamente, pase a operar sinergética coherentemente? ¿Cómo predecir este comportamiento dado el conocimiento de las partes de la fisicoquímica de los elementos del sistema, si el comportamiento pertenece al nivel genuinamente biológico y por tanto aparentemente distinto del nivel de las relaciones fisicoquímicas que rigen la evolución de las partes? ¿Cómo entender que un sistema dado evoluciona, sufre transiciones y acaba por saber autorreproducirse, etcétera? He aquí las cuestiones que nos planteamos tras las secciones anteriores. Y la respuesta no es fácil, ni existe una teoría bien desarrollada y completa. Sin embargo, es importante lo que se ha logrado: poner de manifiesto el papel esencial jugado por las fluctuaciones y su relación con las leyes deterministas a las que la termodinámica o cualquier ciencia dura, como dice Margalef en otro ensayo, nos tienen acostumbrados. Sin embargo, es importante lo que se ha logrado: poner de manifiesto el papel esencial jugado por las fluctuaciones y su relación con las leyes deterministas a las que la termodinámica o cualquier ciencia dura, como dice Margalef en otro ensayo, nos tienen acostumbrados. Inicialmente, la materia, la energía, están simétrica, uniformemente distribuidas por igual entre todas las partes del sistema, o incluso si hay distribución heterogénea, no se puede hablar de organización dinámica viviente. El paso de una distribución uniforme, aleatoria, homogénea, o a otra espacial o temporalmente organizada, supone una transición con ruptura de simetría. En un sistema heterogéneo dinámico, en una estructura disipativa, en un ser biológico,
cada parte juega un papel propio o coordinado con las otras. Esta analogía físico-biológica, introducida por Prigogine en la reunión de la física teórica a la biología, celebrada en Versalles 1967, tiene ya precedentes en proposiciones del filósofo H. Spencer, para quien en 1880 evolution is an integration of matter and a concomitant dissipation of motion, during which the matter passes from a infinite incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity. Es indispensable separar las etapas de desarrollo de los momentos de transición en los que una inestabilidad conduce a nueva forma y o nueva función. En el primer caso podemos limitarnos básicamente a leyes macroscópicas deterministas, aunque continuamente el sistema experimente fluctuaciones que intentan desestabilizarlo. Aquí pequeñas variaciones en causas originan pequeños cambios a los efectos, lo que es muy distinto cuando un punto de transición con inestabilidad, los elementos estocásticos en las ecuaciones predominan sobre los deterministas, y aún incluso la disipación usualmente determinista puede no jugar un papel únicamente estabilizador del estado anterior. Por eso puede considerarse que el determinismo, necesidad y fluctuaciones azar cooperan para hacer evolucionar el sistema y para el establecimiento del nuevo estado. Entonces, pequeñas variaciones en causas puede que produzcan enormes cambios en efectos. Incluso en equilibrio, tal ocurre en un sistema paramagnético acerca de su temperatura de Curie. Basta variar muy poco la temperatura de un sólido paramagnético entonces pequeñas variaciones en causas puede que produzcan enormes cambios en efectos. Incluso en equilibrio, tal ocurre en un sistema paramagnético cerca de su temperatura de Curie. Basta variar muy poco la temperatura de un sólido paramagnético por debajo de su temperatura de Curie para que se haga un imán, es decir, un sistema ferromagnético capaz de atraer las limaduras de hierro, lo que no ocurre por encima de la temperatura citada. Las fluctuaciones espontáneas o forzadas del sistema le permiten continuamente explorar nuevas posibilidades, nuevos posibles estados. La selección tiene sentido claro inmediato si de entre ellos hay alguno que alcance más rápido que los otros, o es más estable relativamente, o tiene una estructuración menos costosa, etc.
Pero desgraciadamente, al menos en la fisicoquímica, no es cierto que siempre se pueda argumentar tal enunciado, que no es sino el de un principio variacional. Los principios variacionales suelen ser enunciables cuando la nueva estructura, el nuevo estado de post-inestabilidad resulta del conflicto entre dos causas opuestas, una catástrofe, como se dice en matemáticas, tal y como sucede en algunos ejemplos hidrodinámicos y fisicoquímicos. Pero tal suerte suele ser lo particular y no lo general. Lo importante es que si una fluctuación pasa el nivel umbral de la inestabilidad y se establece dominando a todas las otras posibilidades del sistema, entonces el estado de partida desaparece por ser ya inestable y el nuevo estado toma el relevo de la estabilidad, aunque siempre el anterior estado permanece como una solución subyacente del sistema. Así, el azar juega un papel al ofrecer al sistema la exploración de las nuevas alternativas a su estado actual, y el determinismo Así, el azar juega un papel al ofrecer al sistema la exploración de nuevas alternativas a su estado actual, y el determinismo toma el relevo cuando estabiliza un nuevo estado, para el que las leyes macroscópicas son básicamente las mismas, aunque forma, arquitectura, estructura, etcétera, y funcionamiento, legislación social, conductas, cultura, etcétera, pueden ser drásticamente diferentes e incluso diametralmente opuestas. Y este control del determinismo de la necesidad permanece hasta que una nueva inestabilidad surge, etc. La selección natural, el principio darwiniano de la óptima adaptación, solo es aplicable a partir de la formación del nuevo estado y no antes. Ni siquiera puede ser reminiscente de un posible principio variacional que controle el paso por la situación inestable. La supervivencia del toro quizás provenga, entre otras cosas, del uso que hace de sus cuernos, y por ello se justifica con la selección natural. Pero los cuernos le aparecieron como un algo espontáneo, una fluctuación que progresó sin prejuzgar que se fuese a ser útil, como Goethe observó agudamente y Darwin nos recuerda en una nota de pie de página. Una mutación, una fluctuación estabilizada aparece, vaya o no vaya a ser beneficiosa para el organismo en el lugar y momento en que aparece. Y eso es azar, pero un azar que actúa en el sistema según su preparación, su historia, de modo que una vez en su posesión, el organismo puede hacerlo valer en su beneficio.
Cabe pensar que la vida en el pensamiento hayan intentado aflorar como fluctuaciones que solo han alcanzado la talla crítica, en lo que vemos que funcionan. Es imaginable que el pensamiento, la conciencia de sí mismo, existan en todo ser viviente de forma protopsíquica, como fluctuación no cuajada, incapaz, salvo en el hombre, de nuclear la fase psíquica cuando la complejidad del medio sistema nervioso central, cerebro, lo permite. Por debajo de la talla crítica capaz de nuclear la fase nueva, la fluctuación disipa energía, pero esa disipación tiende a aniquilarla, mientras que por encima de una dimensión crítica, la misma disipación tiende a mantenerla, a hacerla estabilizarse, liquidando el estado anterior. Todo sistema biológico, todo sistema social, a pesar de su apariencia segura y estable, conlleva continuamente tentativas de cambio, fluctuaciones de amplitud y crecimiento variables. Cuál sea el tamaño crítico de esas fluctuaciones por encima del cual el sistema toma efectivamente de nuevo estado, una nueva fase, mejor, peor. Esta es una pregunta que se planteó J. W. Gibbs a finales del siglo pasado en su intento de entender la nucleación de las fases termodinámicas de equilibrio, y ahí sigue como uno de los grandes problemas pendientes de la mecánica estadística y de la termodinámica. Y de la física a la biología. Cabe bien afirmar que la estructuración supone un nivel de cooperatividad que surge por la transición mediante inestabilidad, de modo que previa a esta, la materia y la energía están distribuidas de forma menos ordenada. Al pasar la inestabilidad, mayor parte de ambas se organiza espontáneamente. Cerca del punto de transición suele poder distinguirse entre modos colectivos del sistema que son estables e inestables. Por encima de la transición, los modos estables son dominados por los inestables, y ello permite, reduciéndose a los últimos, eliminar numerosas variables del problema. Es para los modos inestables, también llamados parámetros de ordenamiento por el físico El Landau, que se suele escribir ecuaciones de evolución con términos deterministas, disipativos y estocásticos, fluctuaciones, de modo que azar y necesidad compiten y cooperan en el paso de un estado antiguo a uno nuevo. El lector encontrará detalles técnicos en el reciente trabajo de Norman Pumó y Velarde. Así cabe demostrar que la presión externa, los gradientes de potencial químico, la autocatálisis, etc., impiden la equiprobabilidad de todas las permisibles fluctuaciones del sistema, e impone, si cabe decirlo, cierta direccionalidad al proceso, o incluso cierta selección entre las
fluctuaciones realizables. Una estructura disipativa es, pues, una fluctuación gigante. ¿Es nuestra vida una fluctuación gigante fuera de equilibrio, cuya aparición y permanencia proviene del juego sutil, competición y cooperación entre azar y necesidad? Su evolución termodinámica, como la de cualquier sistema abierto y muy alejado del equilibrio, no es puramente determinista, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas aislados o sede de procesos cercanos al equilibrio. Un ciclo como el de la figura podría ser uno cualquiera de los eslabones de nuestra historia biofísico-química y hasta socioeconómico-cultural. Fin de este importantísimo ensayo sobre estructuras disipativas y evolución.